dolor de cabeza, que no afecta a población juvenil, ¿sí? No hay casos prácticamente de contagio de menores de 15 años, sí son portadores, ¿sí?, de este virus que es de fácil contagio porque se lleva en las manos, por eso la recomendación de no tocarse la cara, de no tocarse la boca, la nariz, los ojos. Es de muy alto contagio e infección en adultos, sobre todo mayores de 30 años, pero no con situaciones de riesgo, a no ser que se trate de personas con enfermedades preexistentes o situaciones que lo tornan más vulnerable, defensas bajas por algún motivo o lo que fuera. Donde sí empieza a complicarse un poquito más la situación es en la población adulta mayor, de mayores de 65 años. Por eso la recomendación del gobierno acá en Argentina es que aquella población que se encuentra en una situación por encima de los 65 años lleve adelante lo que se llama un aislamiento social. Evite, en la medida de lo posible, ir a lugares muy concurridos, tome sus precauciones. Ahora, lo que empieza a ocurrir alrededor del mundo, esta mañana Angela Merkel, la presidenta de Alemania, en conferencia de prensa, en un anuncio para todo el país, comentó que el nivel de contagio es muy alto, que es difícil contener la situación, que estima que probablemente hasta el 70% de la población en Alemania vaya a contagiarse, que de todas formas no corran a centros de salud, no corran a hospitales, que esto puede ser tratado en aquella población que no es vulnerable, como te explicaba recién, puede ser tratado en sus hogares, en sus casas, pero que eviten salir quienes se enfrentan a esta situación para evitar que se sigan propagando los contagios. Muchos países alrededor del mundo están cancelando las clases, muchos vuelos, muchos tramos de vuelos se están cancelando también. Italia, que es uno de los países que tiene la situación más complicada, sobre todo en el norte de Italia, ha cerrado sus fronteras. Están en una situación donde la gente prácticamente no sale a la calle, se están aislando del resto de Europa para evitar la propagación de esto. Y en nuestra región, en Latinoamérica, por el momento, la situación está mucho más controlada. En Argentina hay 21 casos confirmados, es muy poco, muy bajo. Conocemos una sola muerte que ocurrió hace un par de días atrás en una persona que tenía una serie de dolencias ya preexistentes muy importantes. Lo cierto es que por el momento la situación acá pareciera estar controlada. Donde sí empieza a complicarse y bastante la situación es en la economía. Todo esto genera una situación de parate económico que se empieza a expandir. Ahora en un rato te vamos a dar detalles, te vamos a contar qué actividades empiezan a suspenderse en Argentina, ¿sí? Cómo todo esto empieza a jugar sobre la actividad económica en un momento que la verdad que es el menos recomendable para que todo esto esté ocurriendo en Argentina. ¿Por qué? Porque la economía viene con una tendencia de recesión, te lo venimos contando acá, producto de lo que viene ocurriendo, las políticas económicas de los últimos años, y justo en un momento en el cual se estaban llevando adelante políticas económicas para tratar de revertir esta tendencia, de dar vuelta, de empezar a reactivar de a poco el ciclo, de apostar a alguna recuperación de la demanda, del consumo, recuperar el mercado interno, viene este impacto desde afuera que nos lleva a pensar, ya de hecho hay algunas estimaciones que dicen que solo por el coronavirus el Producto Bruto de Argentina tendría una caída de 0,2 este año. Por ahora, y solo por este motivo, sumándole el resto de los factores que venían explicando una tendencia decreciente, bueno, vamos a tener nuevamente un año de recesión en Argentina y muy probablemente más fuerte de lo que se esperaba hasta hace poco tiempo atrás. Esta situación de pandemia genera una situación de crisis financiera. En un rato te voy a contar la ex titular del Fondo Monetario, Christine Lagarde. ¿Te acordás de Christine Lagarde, que se fue al Banco Central Europeo? Apareció en las últimas horas y declaró
que el mundo está cerca, muy cerca, de una crisis financiera de características similares a lo que fue la crisis del año 2007-2008. ¿Te acordás? En 2008, recesión mundial, bancos que cayeron, crisis financiera con caída de los precios de los activos muy fuerte. Bueno, ya se está hablando de la posibilidad de que este escenario de caída de la actividad económica, de parate en la economía real, implique, genere una crisis financiera muy fuerte. Hoy otra vez hubo caída de los precios de los activos alrededor del mundo, una situación muy compleja que ahora te voy a detallar en la Argentina, en un momento donde estamos en la etapa final de la reestructuración de la deuda. Ya empieza a hablarse cada vez más seriamente y con más probabilidad de que la famosa fecha de vencimiento para el proceso de reestructuración de la deuda del 31 de marzo vaya a postergarse. Es en esta situación, en este contexto internacional, muy poco probable que la reestructuración de la deuda vaya a finalizarse antes del 31 de marzo. Veremos cómo sigue esto en el día a día para ver si se complica aún más o no esta situación para la reestructuración de la deuda argentina. Vamos ahora sí, una alerta, una información de último momento en Crónica y te sigo contando y te seguimos ampliando muchos otros títulos que tienen que ver con esto. Pero a ver, alerta, último momento acá en Crónica. Atención. Atención, último momento. Eduardo y Chiche Duhalde en cuarentena. Eduardo y Chiche Duhalde, su mujer, en cuarentena, acaban de llegar de un viaje provenientes de España. Vino de España, la cuarentena es preventiva, pero bueno, llegaron y están en cuarentena. Mira, ahí tenés el portal de Crónica en la versión web con todo el detalle. Chiche Duhalde fue la que confirma que llegaron esta mañana de un viaje y recordemos que es la normativa, el protocolo de prevención que estableció el Ejecutivo Nacional, tiene que ver con eso, Lore. Exactamente, esa es la disposición del Ejecutivo Nacional, del Gobierno Nacional, para todos aquellos que lleguen provenientes de por lo menos los 8 países que tienen la mayor cantidad de afectados por coronavirus. De momento son 8 los países que están confirmados. ¿Podría ampliarse esa lista? Sí, claramente podría ampliarse esa lista, pero por el momento son los 8 países que el gobierno ha definido como aquellos de cuando uno regresa a esos países, exacto, hay que tomar los 15 días de este aislamiento. Bueno, le mandamos un saludo de acá a Chiche Duhalde porque nos dicen que nos está viendo en este momento. Además, en esta lista de países que vos mencionás, se está debatiendo la posibilidad de que ingresen los Estados Unidos en esa lista de países riesgosos sobre los cuales si provenís tenés que ir a esta situación de aislamiento, de cuarentena. El problema es que esta situación de aislamiento, donde hoy el gobierno anunció penas duras para quienes no la cumplan, terminan siendo una decisión personal, porque no hay forma de controlar efectivamente que esto ocurra. Digo, vos llega alguien de Ezeiza proveniente de uno de estos países, claro, tiene que resguardarse, tiene que ir esta cuarentena, tiene que aislarse estos 14 días, que es la recomendación. Ahora, después queda en la decisión personal de cada uno tratar de aportar para frenar esta situación que estamos enfrentando y Agustín, hacerlo, cumplir con esto. Por eso también es tan importante que los medios de comunicación seamos conscientes de transmitir correctamente la información, de estar contándole a quienes nos están viendo que es absolutamente importante y trascendente que cada uno de los que llega de alguno de los países de riesgo tome la decisión de este aislamiento. Es importantísimo que lo podamos contar todas las veces que haga falta, porque es la única manera de que podamos colaborar para que el virus no se expanda. Y es importante concientizar sobre esto porque, vamos a decirlo, es algo que no está ocurriendo. Hay un montón de casos que están llegando al país que minimizan la cuestión y que no siguen con las recomendaciones que se están dando y van a lugares de trabajo, van a diferentes espacios, escuelas, tienen contacto con otra gente. Es muy riesgoso. ¿Sabes qué pasa, Agustín? Mirá. Está tipificado ya como un delito penal aquella persona que transmite una enfermedad contagiosa. Hacer una falsa declaración jurada
puede llegar a la figura de un delito penal, y sabemos que dentro del derecho penal está la tipicidad. La tipicidad está marcada porque es una enfermedad altamente contagiosa. Lo que decís, Agus, es claro, porque acá lo que cuenta es la responsabilidad social de cada uno, no solamente porque hay dos informaciones que son claves. No es necesario que tengas síntomas para tener esta cuarentena, estas 2 semanas de precaución. Y el aislamiento no significa no salir de tu casa. Simplemente es no concurrir, por ejemplo, al trabajo y no usar ese tiempo para resguardarse, por ejemplo, para ir a un cumpleaños, ir a un concierto, ir a un lugar en donde tenés contacto con muchas personas en un lugar cerrado. Eso es lo que hoy explicaban desde el Ministerio de Salud. La cuarentena y el aislamiento no es encerrarte en tu casa, no poder salir a comprar nada al supermercado, no vas a tener comida, no hay que generar psicosis ni paranoia. Lo que sí hay que ser responsable. ¿No vas a trabajar? Bueno, entonces no vayas al cumpleaños que tenés esta noche donde hay 30 personas y las que vas a compartir de cerca. Claro. Y no hace falta tener síntomas. Chiche Dualde dijo, no tenemos ningún síntoma, ni fiebre, ni tos, ni dolor de garganta, pero por las dudas nos resguardamos estas 2 semanas. Bueno, otro caso de aislamiento, disculpame, que hubo, además de este que te acabamos de contar, es Marco Labaña. Marco Labaña, titular del INDEC, vino de un viaje de los Estados Unidos, también sin ningún síntoma ni nada, decidió aislarse estos 14 días, como es la recomendación. Bueno, esto es lo que hay que hacer. Dos datos más, dos datos más. Uno, otro caso. Lo vamos a contar en un ratito porque tiene que ver con los espectáculos a los que sí se puede ir o no y los que están reprogramados. Tini Stoessel está también en una cuarentena porque acaba de llegar de España y por lo tanto no se hace el concierto de este sábado, se reprogramó. Después vamos a contar datos y fechas. La otra situación y cuestión importante, y tiene que ver con lo que contaba recién Lourdes, es que con respecto al tema del trabajo, esto fue una de las primeras decisiones tomadas por el gobierno. Cuando vos estás en ese aislamiento, en ese aislamiento preventivo, esa cuarentena preventiva de 14 días, avisás en tu trabajo y no tiene que haber ningún tipo de inconveniente respecto de descuentos, algún problema con licencias, nada. Simplemente vos tenés que confirmar que venís de uno de los países de riesgo y te tienen que dar esa posibilidad de trabajar en tu casa o de no concurrir directamente al trabajo y bueno, y no hacer el trabajo que tenías destinado para esos 15 días. Bueno, algunas empresas en Argentina, te lo vamos a contar en un rato, están empezando a implementar esta modalidad de lo que se llama, porque se usa el nombre en inglés, home working, que no quiere decir más que laburar desde tu casa. Justo, y Agustín, les dan la posibilidad, no la posibilidad, muchas de ellas están obligando al personal a ir hacia esa modalidad y no concurrir a los lugares de trabajo. Justo hoy, Supermercado Día confirma que un empleado tiene coronavirus y casualmente le permite trabajar desde home office. Bueno, vamos a ver acá una declaración de Alberto Fernández, el presidente de la Nación, vinculada con lo que te contábamos hace un rato. Argentina en cuarentena obligatoria, incumplirla será un delito penal. Se habla de una multa económica, se habló hoy de 100.000 pesos, se habla de un delito penal con posibilidad incluso de prisión y un montón. Bueno, lo cierto es que todas estas cuestiones, todas estas herramientas, instrumentos que pone el Estado al servicio de esto, lo que intenta es tratar de que se amplíe la concientización y cada uno sea responsable de esto y evitemos que este contagio siga propagándose, por ahora controlado en nuestro país, pero con riesgo, como estamos viendo en otros lugares del mundo, de que esto se transforme en una cuestión mucho más compleja. Bueno, contame, Gustavo, qué tenés preparado acerca de esta situación vinculada con el coronavirus, de psicosis o de especulación. ¿Qué está pasando con productos, con el mercado atrás de esto? Bueno, con esta música, los primeros días que se está dando esta reacción, que están faltando productos en los supermercados, en algunos casos está faltando el alcohol, el gel en las farmacias y en muchos casos estamos viendo un comportamiento especulativo que están subiendo los precios de algunos de ellos, incluso duplicándose. Bueno, en el medio de todo esto vamos con una buena y que tiene que ver con los medicamentos gratuitos. Esta población que recién la identificamos como vulnerable, mayores de 65 años, que quizá miran y se preocupan, uy, ¿qué puede pasar? Bueno, una buena es que hay medicamentos gratuitos. ¿Es así, Lourdes? Sí, ya a partir de hoy miércoles ya están en las farmacias. Ayer fue anunciado y dijeron que las próximas 24 horas iba a poder implementarse. Finalmente hoy ya hubo jubilados de todos los rangos que están cobrando, porque no tiene que ver solamente con la mínima, que lo pudieron retirar. Y un dato buenísimo, porque tiene que ser con receta electrónica, pero en el mientras tanto, con recetas viejas también lo pueden retirar. Así que una buena. Te voy a dar el promedio de lo que están ahorrando los jubilados al tener estos medicamentos gratuitos. Un incremento indirecto.
Un incremento indirecto, bienvenido para los jubilados y una buena en el medio de todo esto que nos toca transitar por estos días. En un rato me vas a ampliar y me vas a desarrollar un poco más, pero anticipame, Lorena, esta situación de ¿vamos o no vamos? ¿Qué está pasando? La duda enorme que hay de mucha de la gente que tiene entradas, que tiene tickets para concurrir a una enorme cantidad de eventos, sobre todo eventos internacionales, a lo que respecta a lo musical, por sobre todas las cosas, que se están llevando a cabo, se van a llevar a cabo en la ciudad de Buenos Aires y en todo el territorio de la República Argentina. En un rato vamos a contar cuáles son aquellos eventos que ya están suspendidos o que han debido modificar sus fechas. Vamos a referirnos al espectáculo concretamente, más allá de lo que ocurre en lo deportivo, que ya conocimos el documento emitido por la Secretaría de Deportes en la jornada de hoy, y vamos a contarte además cuáles son los que todavía está por verse si se van a hacer o no, porque de momento dicen se hacen. ¿Qué va a pasar? Porque esto es minuto a minuto, te lo contamos en un ratito. Minuto a minuto, muchos que se van suspendiendo, ahora Lorena te va a dar más información, algunos que por ahora parece que se hacen, pero el sentido común indicaría que la probabilidad de que se vayan a hacer es muy baja en el marco de la situación que estamos transitando. Bueno, ya mismo te voy a analizar todo el impacto que tiene sobre la economía, sobre las finanzas, sobre la deuda argentina, en este momento, esta situación de pandemia y esta situación de pánico que empieza a generarse en el mundo, por lo menos en el mundo económico, en el mundo financiero. Acá en Hagamos Números, dale. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, vamos a analizar un poquitito qué es lo que está pasando para que entiendas mejor por qué. ¿Qué puede ocurrir? ¿Cómo te va a afectar en el día a día, en tu economía? Bueno, como te dije recién en el arranque, y acá tenemos esta placa ilustrativa hermosa que genera un poquitito de temor, pero que permite ilustrar lo que está pasando. Pandemia. Te decía recién, la Organización Mundial de la Salud declara pandemia. Se ha declarado hoy el brote de coronavirus como pandemia global en boca del titular de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es lo que genera esta situación en los mercados financieros? Bueno, primero, temor, pánico. ¿Por qué? Porque los precios de las acciones, los precios de los bonos, los precios de todos los activos financieros tienen que ver, tienen sustento en lo que ocurre con la economía real, con la actividad. El precio de la acción de una compañía tiene que ver con cuánto va a vender, cuánto va a facturar, cuánto va a crecer. Si el mundo se para, si la actividad cae, si se siguen cancelando tramos, vuelos, si se siguen cerrando fronteras, si se siguen suspendiendo espectáculos públicos, si se sigue recomendando por parte de las empresas que la gente no vaya a trabajar, lo mismo puede trasladarse a las fábricas y el mundo entrar en una gran recesión, en una caída generalizada de la actividad económica alrededor del mundo. Por eso se emparenta mucho esto con lo que pasó allá por la crisis financiera del año 2008, disparada por características completamente diferentes a estas, pero que pueden terminar teniendo desenvolvimientos bastante parecidos. Fíjate toda esta situación de pánico en el mundo que hace que los capitales vayan a refugiarse a activos seguros, a los bonos del Tesoro de Estados Unidos. ¿Qué impacto generan acá en Argentina? El termómetro que usamos para esto, y te lo venimos contando día a día, es el riesgo país. ¿Te acordás que hace no muchos días te hablábamos de un riesgo país que se acercaba a los 2.000 puntos? 1.800, 1.900, empezó la tensión con los acreedores por la negociación de la deuda, 2.000, te hablamos de 2.100, 2.000, bueno, fue subiendo, hoy casi que llegó a tocar los 3.000 puntos básicos el riesgo país en Argentina, cerró en un nivel de 2.978 puntos básicos, por eso esas llamas que ves atrás. ¿Qué implica esto? Un aumento de la percepción del riesgo de parte de los acreedores internacionales sobre el país, pero ¿qué implica en este momento? Bueno, aumenta la probabilidad de que para la Argentina sea muy difícil, casi imposible,
llevar adelante la reestructuración de deuda en los tiempos que tiene establecidos. ¿Por qué? Porque frente a esta situación de pánico global y frente a estos 3.000 puntos básicos de riesgo país en la Argentina, las condiciones que los acreedores internacionales le exigirían al país por los nuevos bonos, los nuevos títulos que emitiría a cambio de los viejos y este canje, sería imposible de realizar, sería inviable, no sería sustentable para la Argentina. No podríamos llegar en este contexto de crisis financiera internacional a buen puerto con un canje de estas características. Mínimamente, la condición esencial que se requiere para poder llevar adelante con éxito un proceso de estas características es calma, es un estado de normalidad. Precios de acciones, tasas de interés preferentemente más bajas en el mundo, esa es una condición que ayuda, pero esta situación de pánico internacional, este riesgo país en 3.000 puntos, viene a complicar las cosas justo en un momento donde, acordate que ayer te contábamos que se publicó en el boletín oficial el decreto que habilita la reestructuración de deuda, que identifica los 35 bonos bajo legislación extranjera que la Argentina va a encarar en su reestructuración. No están las condiciones de la oferta sobre la mesa, claro, se van a comunicar en los próximos días. Ahora, en este contexto internacional, frente a este escenario de crisis financiera mundial, ¿se van a comunicar las condiciones de la oferta de la Argentina? ¿Cuáles podrían ser esas condiciones para que resulten atractivas al mundo financiero en esta situación? Bueno, muy complejo. Ahora, si pasa el 31 de marzo, si se extiende el plazo y la Argentina no logra llevar adelante esta reestructuración, ¿vamos a un default? Bueno, cuando uno mira los vencimientos de deuda que hay para abril, para mayo, que se toman como herencia del mega endeudamiento alocado e irresponsable de la gestión anterior. Pero cuando uno mira los vencimientos y cruza con los ingresos y con los stocks, con la plata que tiene la Argentina en el Banco Central, etcétera, los números no cierran. No se pueden enfrentar los pagos que hay en abril y mucho menos ya en el mes de mayo, donde los vencimientos son altísimos. Ahora, ¿eso qué implicaría? Caer en default. La economía argentina cae en default y después. Bueno, esta es la situación que se está enfrentando por estas horas. Además del aumento del riesgo país, hubo un derrumbe de acciones en Argentina, también previendo que vamos a una situación de recesión mucho más grave de la que ya se esperaba, producto de la conflictividad interna. Los ADRs, ¿qué son ADRs? En inglés quiere decir American Deposit Receipt, pero no es otra cosa más que acciones argentinas que cotizan en el exterior. Hay bancos, hay empresas, las más grandes principalmente, además de cotizar acá en la bolsa local, en el índice Merval, también cotizan en el exterior, en la bolsa de Nueva York. Bueno, en promedio, hoy las acciones argentinas que cotizan en dólares allá en Nueva York, en Wall Street, cayeron en promedio, algunas lo hicieron más, otras un poco menos, un 11%. Es una caída muy fuerte. Habían caído mucho el lunes, hubo una pequeña recuperación ayer martes, porque se estabilizó todo un poquito, pero hoy vuelve a haber un derrumbe y esta situación no ayuda para nada en la etapa que tiene que atravesar ahora, en los próximos días, la Argentina. Sigamos adelante. Miles de edificios... A ver, Christine Lagarde, te contaba recién en la apertura, volvió a la escena, ex titular del Fondo Monetario Internacional, acordate, la responsable de haber dado el crédito que le dio a la Argentina, que nos llevó a la situación en la que estamos actualmente. Después se borró, se las tomó de un día para el otro, consiguió un cargo buenísimo en el Banco Central de Europa y ocupó su lugar Kristalina Georgieva, de quien tanto hablamos últimamente. Lo cierto es que apareció Christine Lagarde y apareció con una declaración muy complicada. Dijo, el coronavirus puede causar una gran crisis financiera como la de 2008. 2008 fue el año donde cayó Lehman Brothers, estuvo en jaque el sistema financiero norteamericano, contagió al resto del mundo. Todas las economías del mundo fueron a una caída del Producto Bruto que parecía que era imposible de frenar, de enfrentar. Ahora, ¿qué es lo que pasó después de esa crisis? Hoy hay condiciones diferentes que evitarían una crisis de esas características. No. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque cuando hubo miedo mundial, pánico, por lo que pasó en aquel entonces, 2008, acordate que se le emparentaba con la crisis de 1930, la Gran Depresión Mundial, y
ese pánico disparó un montón de cuestiones vinculadas con la regulación financiera internacional. Ahora sí, el mundo cambió, aprendió, se va a regular a los bancos, se va a regular los movimientos de capitales, vamos a evitar que el mercado financiero otra vez nos ponga en vilo, genere una crisis. ¿Qué pasó después de todo eso? Declaraciones, reuniones, iniciativas. ¿Qué ocurrió realmente? Nada, nada. El capital financiero internacional, los intereses de los grandes bancos de inversiones alrededor del mundo, la plata que mueve el mundo financiero, logró que todo eso quede en la nada. Con lo cual, ¿qué posibilidad hay hoy? Si la economía real realmente termina cayéndose como se espera, que volvamos a tener una crisis financiera como está advirtiendo Christine Lagarde, que sabe exactamente qué pasa en el mundo de las finanzas internacionales. Ahora, si nos vamos a una crisis financiera de esas características, bueno, para la Argentina lamentablemente la situación es muy compleja. Como te decimos acá y te lo explicamos con ese gráfico que está atrás, si la recesión mundial, que te planteamos acá con signo de pregunta, se confirma, el mundo se derrumba en el peor momento para la Argentina. Cuando ocurrió la crisis en aquel entonces, en el año 2008, la Argentina llevó adelante políticas que los economistas le llamamos contracíclicas. Inyectó dinero, se utilizaron fondos del ANSES para salvar a compañías, el Ministerio de Trabajo implementó cuestiones vinculadas con evitar despidos, se hizo cargo de parte de los salarios de los trabajadores en sectores estratégicos para evitar que ocurran despidos, se logró contener la caída en un punto y después se revirtió y se logró la recuperación. ¿Hoy hay margen para eso? ¿Hoy dan los números para que la Argentina pudiera implementar una reacción como la que implementó en aquel momento? No, hoy no dan los números. Hoy estamos en situación de déficit fiscal, con una comprometida situación externa, con una carga de la deuda, con vencimientos y al borde de entrar en default. Con lo cual, por eso te explicamos acá, el mundo se derrumba en el peor momento para la Argentina. Sigamos adelante para entender esta situación que está ocurriendo con nuestra economía. Fíjate, ahí vemos un montón de monumentos que nos hacen referencia al mundo, a Europa principalmente y a los principales destinos turísticos a los que suelen concurrir muchos argentinos. Bueno, la venta de pasajes al exterior ya da cuenta de una caída del 70%. El sector turismo, obviamente, en esta situación, el primero golpeado, las empresas, las aerolíneas, en un marco donde también se ve caída en las tarifas, en los precios de los pasajes, 30% de caída en los vuelos al exterior. Lo que pasa es que aún con la caída en la tarifa de semejante magnitud, que en otro contexto sería una oportunidad para decir aprovecho y viajo, tenés esta caída en la venta de pasajes, porque claro, en este contexto, ¿quién quiere irse a alguno de estos destinos donde está llegando la información que está llegando? Muchos de esos incluso que se están cerrando y no existe la posibilidad ni siquiera de ir. Si hoy uno quisiera viajar a Italia, no puede hacerlo porque está cerrada el ingreso. Bueno, esta situación empieza a impactar en el turismo. Sigamos adelante para entender qué está pasando en la Argentina con otros sectores económicos. Pero antes de esto te cuento algo que hace un rato hablábamos, incluso intercambiábamos con Gustavo. En una cadena de supermercados en Argentina se detectó un caso positivo. Una empleada en el área central, en las oficinas centrales, donde muchos empleados concurren a trabajar, se enfermó, se sentía mal y se detectó un caso positivo. ¿Cuál fue la reacción de la empresa? A partir de mañana no viene nadie a trabajar. Todos en esta modalidad de home working. Primer caso de una empresa grande en Argentina que obliga a los trabajadores a hacer home working y a no concurrir a partir de mañana a sus lugares de trabajo. Primer caso de una situación de estas características por un caso positivo de coronavirus. Bueno, sigamos adelante para entender un poco más qué pasa con algunas variables y qué pasa con la recesión nuestra acá en la Argentina. Primero, cuatro provincias tomaron medidas para evitar la propagación de este coronavirus. Estas provincias son Corrientes, Río Negro, Tierra del Fuego y Catamarca. ¿Qué establecieron estas cuatro provincias? Suspensión de todo evento público o privado. En algunas provincias se establece el límite, eventos que impliquen la concurrencia de más de tantas personas, otras
no especifican esta situación, pero lo cierto es que todo evento que implique concentración de personas suspendida en estas 4 provincias, es esperable que en las próximas horas otras provincias vayan a seguir con esto. Ahora te voy a contar algunas variables más que dan cuenta de la recesión propia en casa que tenemos en Argentina, que se suma a todo esto, pero primero aprovechamos esta decisión de estas 4 provincias para que Lorena nos cuente lo que te anticipé hace un rato. ¿Qué está pasando con los eventos, con los espectáculos, con estas cuestiones que implican gente concurriendo o incluso con algunas actividades económicas como los bancos? ¿Sí? Gente que va, el banco es un lugar típico donde vos vas a la caja, haces la cola, te juntás con un montón de gente, tenés contacto. Bueno, ¿qué pasa, Lore? Bueno, en los bancos en un momento había habido una especie de zozobra porque se emitió un falso comunicado. Esto hay que aclararlo también. La gente de la bancaria salió a emitir un comunicado que es el real. Un falso comunicado que hablaba de la suspensión de la atención al público. Ahí lo estamos viendo. Mirá, este es el falso comunicado. Si alguien vio este comunicado, desde ya descártenlo. Descártenlo. Lo que la bancaria está aconsejando a todas las personas que necesiten hacer trámites bancarios en estos días es la mayor parte de los trámites bancarios que puedan resolver a través del home banking, y aquí está la desmentida, háganlos a través del home banking. Aquí en esta desmentida del falso comunicado sostienen lo que ya venían contando desde el inicio de la jornada. Home banking y, por supuesto, también para todos aquellos mayores de 65 años, tener en cuenta que como son grupo de riesgo, tiene que ser todavía mayor la atención que se preste a realizar tareas desde la casa. En tu computadora podés hacer todo lo que quieras en cada una de las entidades bancarias. Así que no está suspendida la atención, es un falso comunicado. Berrospe habló con nosotros en el día de hoy sobre este tema. Sí, no está suspendida. Lo cierto es que, como dice la recomendación, evita irlo. Pero escuchemos a Berrospe, a ver qué era lo que nos decía sobre esto. Los bancos mañana van a seguir operando normalmente. Nosotros desmentimos absolutamente un comunicado falso que se atribuye a la asociación bancaria con ánimos perversos. Sí. Mañana trabajaremos normalmente, atenderemos al público. Lo que sí hemos hecho, como lo ha informado el compañero Palazzo, es hacer un seguimiento a través de los delegados de cada comisión gremial interna sobre la situación relativa a esta pandemia que se está extendiendo. Bueno, la pregunta de nuestro graf, ahí la ves, ¿no? ¿Vamos o no vamos? Es la pregunta que nos hacemos todos. Bueno, vamos a repasar algunos de los puntos centrales de los eventos. Reprogramación de la gente de No Te Va a Gustar. Mira, toda la gira por el sur se trasladó al mes de septiembre y al 3 de octubre. Hasta el 3 de octubre llega esa gira que estaba programada para estos meses. Se devuelve la entrada si vos no querés ir o se te cambia el ticket por el día correspondiente. Se trasladó. Por ejemplo, Tini Stoessel tenía que actuar este sábado en el Movistar Arena. Era el último show de su gira. No lo va a poder hacer porque acaba de llegar de España y por lo tanto tiene que someterse a estos 15 días que necesita de cuarentena y se trasladó al 28. Pero claro, se trasladó al 28. ¿Se va a poder hacer el próximo 28? Porque no sabemos cómo van a estar las circunstancias. Algunas otras cuestiones. La película de Adrián Suar, la nueva película que iba a tener un estreno, mira, ahí lo tenés. Corazón Loco, la película protagonizada por Adrián Suar, Gabriela Toscano y Soledad Villavil, tenía estreno por estos días. El estreno se acaba de suspender, porque también se está evitando la conglomeración de personas en un ámbito en el que se puede evitar que las personas estén en contacto, teniendo en cuenta además que muchos de los actores van y vienen viajando por el mundo. Algunos otros de los eventos importantes. Mañana toca Maroon 5, toca en el campo de polo. Por ahora me dicen que se hace. ¿Qué va a pasar? ¿Se puede suspender o no? Llegaron hace un tiempo, probablemente cumplieron la cuarentena. ¿La habrán cumplido o no? ¿Y qué va a pasar con el Lollapalooza? Porque el Lollapalooza tiene fecha para 27, 28 y 29 de marzo. ¿Y saben qué estamos calculando? Los Guns, por ejemplo, que son los que cierran el 29. Mañana se publica el decreto que dice que tienen que hacer cuarentena todos los que lleguen desde Estados Unidos. No les da el tiempo para estar 14 días en el hotel, por ejemplo, y después tocar. ¿Habrá suspensión? De momento no hay una confirmación. Hasta ahora el Lollapalooza se hace. Veremos qué pasa mañana después del decreto. Mirá, acá tenés otro de las reprogramaciones. El Natural Sound Festival se hacía en el Estadio Obras este viernes 13. También está reprogramado para el último trimestre del año. Las entradas
sirven para ese último trimestre del año, pero habrá que seguir esperando a ver qué pasa. Hay muchos que están viendo qué hace, si reprograman o no, y algunos lugares particulares que les están suspendiendo las funciones a los artistas, como por ejemplo, algo que me acaba de llegar, que Víctor Heredia tenía un show el próximo 23 en Merlo y está suspendido. Bueno, así están las cosas, mucho parate, muchos eventos, muchos espectáculos. Rapidito te termino de contar entonces el tema que te anticipaba recién de la recesión propia, Made in Home, que venía ocurriendo en Argentina. Bueno, hoy se dio a conocer, sumado a todo lo que te acaba de contar Lorena, la suspensión de los eventos deportivos internacionales, por el momento internacionales, en Argentina. Comunicado de la Secretaría de Deportes en el día de hoy. Otra de las cuestiones. Y vinculado con... Fíjate esto que tenemos acá. ¿Ves este derrumbe? Ese edificio que se cae. Bueno, ¿por qué? Porque en el medio tenemos nuestra propia recesión, además de todo lo que pasa en el mundo, y hubo un derrumbe inmobiliario. Hoy se conocieron datos vinculados con el mes de febrero que dan cuenta de 1.400 escrituras realizadas en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabes cuántos escribanos hay en la ciudad de Buenos Aires? 1.800. Es decir, la ciudad de Buenos Aires tiene más escribanos que escrituras. Esto da cuenta de una situación dramática, de un parate económico que, acá sí, esto tiene que ver con lo nuestro. En el medio de todo esto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que también hoy la provincia dio a conocer que recomienda que el Lollapalooza, que se hace en territorio de la provincia, no se realice. El gobernador de la provincia anunció que prepara su propia reestructuración de la deuda. ¿Para cuándo? Deuda por 7.000 millones de dólares que tiene vencimiento en junio y en julio. ¿Sí? O sea que el gobernador de la provincia espera que se realice con éxito el canje nacional para ir por esto, por la renegociación de 7.000 millones de dólares. Veremos de todas formas qué ocurre en el medio. Esto ahora acá es minuto a minuto. Lourdes, ¿tenés para contarme lo que me anticipaste? ¿Qué está pasando con los medicamentos? Te puedo dar una buena noticia al día de hoy, en medio de tanta tensión. La recomendación para todas las personas mayores de 65 años, según insiste el Ejecutivo Nacional, es que se resguarde, trate de aislarse, de evitar lugares de mucha concentración. Pero mira, ya están en las farmacias a nuestros jubilados y jubiladas de todos los montos, no solamente a la mínima, ya están estos 170 medicamentos. Son 170 activos, pero también escuchaste 3.600. ¿Por qué? Son 3.600 medicamentos. En realidad son las presentaciones, es decir, las marcas comerciales, pero son los 170 activos que a partir de hoy miércoles ya estaban en diferentes farmacias. Patologías frecuentes. ¿Cómo se hizo esa selección? Bueno, las más usuales entre ese universo de los jubilados. Recordemos que en estos últimos años de crisis los jubilados tuvieron que ver o recortada la dosis o eliminaban un medicamento porque no les alcanzaba. Bueno, a ver, un ejemplo de lo que van a ahorrar a partir de ahora. Imaginemos un jubilado que tiene colesterol. ¿Quién no tiene colesterol? Nosotros tenemos colesterol a esta altura. Lore, ¿vos tenés colesterol? Ahí, más o menos. Bueno, yo estoy en el límite, 200. Chicos, ¿ustedes? No. ¿No? ¿Colesterol cuánto tenés? Estoy en el límite. No tengo ¿Cuánto? Estoy en el límite. ¿Cuánto es límite? A ver. Y 200. Sí, Ah, 200. ¿viste? Bueno, imagínate. Entonces, nuestros jubilados, si tienen colesterol, presión alta y EPOC, algunas dificultades para respirar, se están ahorrando 2.800 pesos al mes. Solamente con estas patologías. Imagínate los que tienen otras. Bueno, ¿qué se necesita? ¿Cómo hago para acceder? Es muy difícil. Tenés que llevar tu documento de identidad, el carnet de afiliación al PAMI, por supuesto, y la receta electrónica. Pero Luana Volnovich hoy confirmó que por ahora y en esta etapa de transición lo que se van a aceptar son las recetas viejas. ¿Para qué? Para que evites ir a tu médico, hacer la cola, estar en la sala de espera y exponerte a un posible contagio. ¿A quiénes aplica este beneficio? A todos los jubilados, no es solamente a la mínima, a los de la mínima, a los que cobran un poquito más de 20, 30, 40 y así sucesivamente. Pero ten en cuenta este dato, el único requisito es no tener una prepaga. ¿Por qué? Bueno, algunos dicen, bueno, pero en realidad estaban haciendo un esfuerzo la familia. Es decir, que todavía tienen una contención. Los que no tienen prepaga y no tenían alternativa son los primeros que son beneficiados. Después veremos si se puede ampliar. Pero primero, las prioridades. El aumento indirecto que te decía para el bolsillo de los jubilados. Porque, a ejemplo claro, la mínima, recordemos que está en 19.068 pesos.
2.800 representa un 15% de ingreso. Es decir que al bono de diciembre, al bono de enero, al aumento del 11% de ahora, se le suma para los de la mínima un 15% de ahorro promedio por este beneficio. Una promesa de campaña que ya tiene el chequeado porque ya está aplicándose. Bueno, y acá seguimos en Hagamos Números con, mirá todo lo que tengo acá. Mirá lo que tengo acá. Alcohol en, perdón, primero me voy a poner un poquito de alcohol en gel porque si algo no quiero, ahí me toman las manos, mirá. Si algo no quiero es tener coronavirus, ni mucho menos. Contame, Gustavo, ¿qué es todo esto? Bueno, acá tenemos, le vamos a dar las recomendaciones, el kit básico que podés tener para un mecanismo de prevención del coronavirus. Y tenemos acá, hemos preparado, acá tenemos la pantalla, mirá. Y ahí tenemos, A ver. qué es lo que podés conseguir y lo que quiero comentarle a ustedes ya a partir de hoy. En muchos lugares empezó a faltar el alcohol en gel. Ya primer escenario especulativo. Buscan en internet los precios y hay una variabilidad impresionante. Bueno, la forma de comprar las toallas descartables. Las toallas descartables son mucho más eficientes que esto que permite el autocontagio. Si no conseguís toallas descartables, que tenés un precio por un pack a 15 pesos, comprás 1.400 toallitas que son, que más o menos ocupa este espacio, a 360 pesos. Otra opción es el famoso rollo de papel, el rollo de cocina, que evitas el autocontagio. Este producto, cada unidad, cada uno de estos, 30 pesitos. Cuando lo compras en paquete. Ajá. Lo compras de esta manera, son 100 pesos. Y seguimos con los productos. A ver, Pañuelitos. tenemos los pañuelos descartables, que es lo que están recomendando los médicos, evitar el autocontagio. También puede ser usado para limpiar las superficies como celulares. Pero bueno, vamos con el tema de los pañuelos descartables. Vos fijate, si lo compras en grandes volúmenes, conseguís 6 pesos este paquetito, ¿sí? Y si no, 8 pesos cuando lo compras cada paquete, pero la forma de comercializarlo es de esta manera en 12 unidades. Pero seguimos con el tema del alcohol en gel. Y acá ya entramos, como el tiempo es corto, entramos con las primeras recomendaciones. Vamos, alcohol rápido, en gel. Alcohol en gel, listo. Sí, a ver. Ahí tenemos. Fui a comprar a un chino alcohol en gel. Este es trucho, para que lo tiro ahí, no sirve. ¿Sabes por qué no sirve? ¿Alcohol en gel trucho? Sí, tíralo, no sirve. ¿Saben por qué? Ustedes tienen que pedir alcohol en gel al 70%. Estuvo probado en la epidemia del H1N1. Le preguntan a los farmacéuticos, la Farmacopea Internacional. Ese no sirve y ¿saben qué? También me empamaron a mí en un supermercado chino. Este es el... Bueno, espera, cachito. Este es el que al 96% que tenemos, que compramos habitualmente, sirve eventualmente para que lo pases aquí y limpies las superficies en general que generan contagio. Otro de los productos, acá lo está pasando mi amigo Agustín Datelis para decir, bueno, ya tenemos que terminar. ¿Cuánto te ahorras? Dale. 200 pesos está acá, se duplicó el día de hoy, algunos lo estaban vendiendo a 400 pesos. No. Realmente mucha especulación. Y a ver, tenemos la otra pantalla, rápido, el pack de todos estos paquetes, incluyendo, ¿vieron las toallas húmedas y demás? A ver si lo podemos ver acá. Dale. ¿Cuánto te ahorras? El pack es un pack de 1.000, a ver si lo tenemos, de 1.830 pesos. El tema de los barbijos no queda tiempo hoy. Los barbijos para situaciones especiales, si vas a visitar a tu abuelo, un geriátrico y demás, es la única situación. Último consejo para cerrar. Bien. ¿Cómo te ahorras todo? Vamos. ¿Cómo te ahorras todo? Y acá está el producto estrella, el más barato, con esto al 30%. Y con esto, los 1.800 pesos te dura un mes, recomendado por los médicos, no recomendado por nosotros. Lavandina. Sí, lavandina. Jabón blanco. 45 pesos, 35 pesos, 80 pesos, reemplazás los 1.830 pesos. Es lo que dicen permanentemente todos los médicos, todos los infectólogos. Ahí está hecha la recomendación desde Hagamos Números de Crónica, lavandina, jabón en blanco y ahorrar, muchachos. Y hablando de ahorrar, Lourdes... Tengo la mejor alternativa porque ya estamos a punto de comenzar esta feria de usados. Hablamos de los mejores autos usados de todas las marcas. Gracias a esta proyección, el trabajo de Centro Automotores número 1 en venta y en servicios. Y el año pasado se dio la primera, la segunda y la tercera feria de usados. Y fue un boom, un exitazo total. Por eso, a partir del 15 de este mes de marzo, en el Autódromo de Buenos Aires, General Roca y General Paz, Puerta 5, desde el 15 durante todo el día.
de 9 a 18, de lunes a lunes, la mejor selección. Y no llegás con la financiación, la novedad es que puedes pagarlo con tarjeta de crédito a través de Mercado Pago en cuotas. No te lo puedes perder. ¿Querés conocer más? En Instagram, @Centro Automotores Oficial. Bueno, y ahora nos quedamos con el sorteo del loto acá en Crónica HD. Nosotros, pandemia mediante, nos vemos mañana como todas las noches a las 10 acá en Hagamos Números. Chau.